Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de género organizado por la Comisión de Género de Argentores. Y hoy tenemos el placer de contar con dos invitados muy relevantes de diferentes disciplinas y oficios también. Esto está organizado por la Comisión de Género, que está constituida por Comisión de Género de Argentores, que está constituida por Graciela Maglie, Irene Scovich, Jessica Valls, Mercedes Di Benedetto, Ivonne Fournery, Luciana Arayone, Adriana Tursi y quien les habla, Susana Torres Molina. En este mes de marzo, en donde siempre la mujer tiene un protagonismo muy especial. Y queremos agradecer al presidente de Argentores, a Miguel Diani, porque siempre, por su predisposición siempre excelente cuando le llevamos este tipo de propuestas, lo mismo a la Junta Directiva. Y también agradecer al doctor Carlos Benítez por toda la parte tecnológica de este encuentro virtual vía Zoom. Gracias. Un placer, Susana, un placer. Bueno, vamos a presentar a los invitados. Primero al doctor Enrique Stola, psiquiatra, feminista, experto en violencia de género, y Diego Iglesias, periodista, conductor y figura muy reconocida en los medios. Un poco la dinámica va a ser, primero vamos a comenzar con el primer invitado, que va a ser Enrique Stola, que hará una exposición aproximadamente de 15 minutos, y después abriremos a las preguntas, que se irán, que ustedes pueden ir escribiendo en el chat, y que Adriana se las va a ir haciendo llegar a Enrique, y después, obviamente, a Diego. Creo que eso es todo. No sé si, Adri, querés agregar algo más de la organización, un poco de la charla. Bueno, no, así como les dijo Susana, pueden ir volcando las preguntas en el chat, y luego yo las preguntas las voy a ir leyendo en el orden que se hayan volcado. Las preguntas a Enrique, y luego para Diego Iglesias. Vamos a estar todos silenciados, salvo obviamente el expositor, y si en algún momento tienen algún inconveniente con la conexión, les recomendamos que apaguen la cámara, porque a veces apagar la cámara también los va a ayudar a poder escuchar mejor. Así que bueno, muchas gracias a todos, somos muchos, muchas, estamos contentos. Así que bueno, Enrique, ahora te dejamos a vos la palabra. Bueno, gracias. Estaba pensando, bueno, a ver, dos otras cosas. Por un lado, bueno, agradecido por la invitación. Segundo, aclararles de que normalmente cuando hablo no doy una exposición académica ni políticamente correcta, o sea, que cuando tengo que putear, puteo, etc. Y por ahí voy a decir algunas cosas que a algunas personas pueden no gustarles, pero bueno, no voy a pedir disculpas por eso, ¿no? Porque en realidad, cómo resolver lo que es producto de una estructura de dominación y que llamamos violencia de género, es algo que nadie sabe. Tenemos indicadores y sabemos que hay cosas que se pueden mejorar, entonces nadie tiene la precisa, por lo tanto es conveniente hablar claro y avanzar sobre acuerdos, ¿no? A raíz de una charla que tengo que dar mañana, que pusieron un título, bueno, ¿qué es ser hombre? ¿Qué es ser varón? Para lo cual yo no tengo ninguna respuesta. Pero si nos remontamos a historias que podemos haber vivido, historias de nuestros padres, abuelos, etc., sabemos que hasta la década del 70, ser varón
se sabía que era ser varón. Alguien era varón cuando era proveedor, cuando sostenía un grupo familiar. Y además tenía hijos, obviamente, ¿no? O sea, macho que podía tener hijos, sostenía el grupo familiar. No importaba que no los viera, no importaba. Pero él se sentía muy orgulloso de poder bancar a ese grupo familiar. Y además el capitalismo le daba un salario familiar, etcétera, que en aquel momento le servía al grupo. Bueno, y así funcionaba esto. Pero como dijo un presidente, pasaron cosas, ¿no? Y lo que pasó tuvo que ver con dos cuestiones fundamentalmente. Primero, la década del 60 y la 70, que significó una revolución sexual y el fuerte cuestionamiento de las mujeres, fundamentalmente las mujeres norteamericanas, feministas, a lo que era la dominación patriarcal. Empezaron a denunciar y denunciaron que el lugar más peligroso para la mujer era la propia casa, porque ahí la mataban, cosa que sigue sucediendo hoy, las golpeaban, las violaban, cosa que sigue sucediendo hoy, las violaciones en el matrimonio y en las parejas, y denunciaron otra cuestión, que es buen macho cristiano, que todos los días, todos los fines de semana a la iglesia, y con sus pastores o sus curas, se cogía a los nenes y las nenas de la familia. Incesto paterno-filial. Gran escándalo, el comienzo de la visibilización de esto y que se fue dando en todo el mundo, muy de a poco, porque la resistencia y las estrategias para ocultar todo esto siempre fueron y son muy fuertes por parte del dispositivo de dominación masculina. Todo esto lo estamos hablando dentro de una concepción de patriarcado, y les aclaro que nunca existió matriarcado, no hay evidencia científica de la existencia de matriarcado. Patriarcado entendido como un sistema socioeconómico, político, cultural, que privilegia y jerarquiza la figura masculina por sobre la femenina y otros cuerpos que comienzan a ser visibilizados, trans, travestis, no binarios. Y otro hecho que ocurrió importante, que es el comienzo del capitalismo financiero, y recuerden que en el 70 se instala el primer Estado liberal, Chile, neoliberal. El comienzo del capitalismo financiero que fue provocando una paulatina pauperización y precarización de la vida en todo el mundo occidental y además en otros lugares, pero estamos hablando de este mundo dominado por Occidente, por los países llamados del primer mundo. Y además de eso, fue produciendo una concentración de la riqueza y una depresión de los salarios. Y además una disminución, esto aparece muy claro en la mayoría de los países, no lo sé, no en Argentina, ¿no? Pero en la mayoría de los países aparece clarísimo en Estados Unidos, en donde uno ve la curva de proceso de desindicalización y a la vez el proceso de acumulación de sectores dominantes. Todo esto mostró que los hombres ya no podían ser proveedores. Y es muy difícil encontrar hoy esas mujeres que en aquel momento existían y que decían, sí, me golpeaba, o sí, no, tenía otra familia, o sí, siempre era muy mujeriego, pero ¿sabe qué? A nosotros nunca nos hizo faltar nada. Y eso era un motivo de orgullo para la mujer, de que ese hombre nunca le hubiera hecho faltar nada. Y además, por su concepción cristiana, que jodió el cerebro de gran parte de las mujeres, a ese hombre había que perdonarle todas las cosas, porque siempre a los varones hay que darle otra oportunidad.
Pero, como dice Beatriz Gimeno, a los varones nos quedó el fantasma. Es decir, no podemos ser más proveedores. Necesitamos en las parejas heterosexuales y en los hogares homosexuales, necesitamos que el otro, la otra también aporte económicamente. Pero nos quedó el fantasma. ¿Y cómo se llena? ¿Qué respuesta se le da a ese fantasma? ¿Cómo se llena? Y sobre todo la pregunta sería, ¿cómo el patriarcado nos avala como varones? Entonces tenemos muchas modalidades, porque el sistema de dominación masculina se va reacomodando permanentemente, ¿no? Una de esas modalidades en el proceso de socialización masculina es la pornografía. Ya hay suficientes estudios que muestran que los adolescentes, ante la falta de educación sexual integral, cosa a la que se oponen las iglesias católicas, casi todas las iglesias cristianas, etc., en su afán de proteger abusadores, golpeadores, todo lo demás, con el verso del amor, ya está demostrado que hoy, con la revolución tecnológica, los nenes y las nenas de 8 o 9 años tienen acceso a la pornografía, a veces circunstancialmente, etcétera, por lo que es la revolución tecnológica y el acceso que tienen ellos a medios. Y por más que el papá, mamá, persona cuidadora esté controlando, eso sucede. Pero por otro lado, los adolescentes sistemáticamente ven pornografía, hasta los 17 años por lo menos, entre los 13 hasta 17 años. Y lo que van incorporando es una modalidad de ser varones, una modalidad obviamente dominante de ser varones. Y las jovencitas ven pornografía para saber qué se espera de ellas. Esta es la respuesta que dan en las encuestas. Miran para saber qué se espera de ellas. Con lo cual nos encontramos jovencitas de 13, 14, 15 años que suponen de que están viviendo la libertad sexual, cuando en realidad están cumpliendo el argumento masculino, porque es una sexualidad que se hace en función del deseo de los machos. Pero hay otras formas, como por ejemplo esta incentivación que hay desde el neoliberalismo al tema de ser propietarios, la dueñidad. El capitalismo multiplica objetos sin sentido, pero que se circulan, se venden, tienen valor agregado, son objetos de cambio, etc. Y esta dueñidad tiene que ver también en este proceso de socialización de poder ser dueño de cuerpos de niños, niñas, adolescentes, mujeres. Hasta el hombre más miserable de la tierra puede ser dueño de algo y es dueño de una mujer. La mujer más miserable de la tierra, la que está más desamparada, jamás va a ser dueño de un hombre. Todo esto muestra siempre la jerarquización que hay socialmente de los varones en relación a los demás cuerpos. Y este tema de la dueñidad lleva también a que varones sientan que son machos y se sientan avalados por machos con el ejercicio de poder violento sobre el cuerpo de las mujeres, del ejercicio de la violencia psicológica, física, diferentes tipos de violencia. Lo que nos lleva a la violencia de género extrema, femicidio. Pero también hay otra modalidad, que es el buen macho, el buen señor de familia, ¿no? Los buenos hombres, digamos, los que se horrorizan ante los femicidios, los que se horrorizan ante la violencia, los que dicen, no, eso no puede ser, estos son unos loquitos, son unos enfermos. Sabemos que no son ni loquitos ni enfermos, estos son los asesinos que nuestra sociedad produce.
Y sabemos que en los próximos 30 días posiblemente tengamos 30 nuevos femicidas, 30 nuevos hombres que se van a constituir en femicidas. Pero el proceso de socialización no cambia. Se siguen existiendo políticas sexistas que nos van sosteniendo en esta estructura de dominación. Hoy tuve oportunidad en una provincia de hablar con intendentes, y les doy el ejemplo para que quede claro, intendentes, jefes de gobierno, etc. Y les decía, y le hablaba de estos buenos hombres, y les decía, señores, ustedes que son responsables políticos, seguramente si hay un femicidio, van a decir, basta, horrorizados de que haya femicidio en el pueblo. Pero si ustedes no están activamente promoviendo que las mujeres ocupen espacio político, entonces lo que en realidad están diciendo es, no las queremos golpeadas, no las queremos ejecutadas, muertas, pero que sigan subordinadas. Y en la medida que se mantenga esa subordinación, los femicidios van a seguir existiendo. Hay otro mecanismo que se da también a través de los medios de comunicación que refuerza esta mentalidad sobre los varones buenos, que no hacen nada malo, y que es que cuando hablan de violencia de género, se refieren a la violencia de género extrema. Han encapsulado una de las modalidades de la violencia y evitan hablar de todas las violencias que sufren las mujeres. Esa violencia de baja intensidad, que hace que la mujer, por ejemplo, diga, no, esto no le voy a responder, ya estoy cansada, tengo que... No me voy a meter en este lío de contestarle a este tipo, porque ¿para qué? Si no va a cambiar. Es decir, agotadas de la violencia de baja intensidad que están viviendo y que producimos nosotros y sostenemos nosotros. Porque también está suficientemente estudiado que cuando la pareja no es igualitaria, es decir, que no cogestiona el hogar, estos buenos varones le están, bueno, parto de otro lugar, las mujeres están trabajando, aportando diariamente 3 horas más en tareas de cuidado que los varones, 3 horas como mínimo. O sea, tomemos las 3 horas, multiplicadas por 10 días, por un mes, por un año, por 10 años. Este buen marido que no tiene idea de lo que hay en la alacena, que es de los clásicos, yo te ayudo, pero ¿por qué no me dijiste? Que no es capaz de ir a un supermercado sin la listita que le escribe la mujer, que no es capaz de programar almuerzos y cenas durante la semana y de decir voy a necesitar esto y esto y esto, cosas que las mujeres hacen, y eso les produce una carga mental muy grande, que no saben dónde carajo está la ropa de los chicos y cuándo tienen reuniones, qué tienen que hacer, esas cosas me marean, déjame hacer el asado a mí. Estos tipos lo que están haciendo es robándole, expropiándole 3 horas de la vida de esa mujer diariamente, que esa mujer podría aplicar a su propio proyecto vital, a su propio proyecto de vida, a un proyecto independiente. Entonces, con esto quiero señalar de que ese tipo de práctica lo que hace es sostener la jerarquización de los varones, es un nivel de violencia, tiene que ver con los niveles de violencia de baja intensidad. Hay un cuerpo ahí que se levanta primero y se acuesta tarde respondiendo todo y está pensando permanentemente cómo resolver los diferentes problemas y cómo organizar la casa. Y este señor por ahí está viendo el fútbol, porque hay que dejarlo tranquilo, porque él viene muy cansado y ustedes saben que el cansancio de los varones es diferente y es más fuerte que el cansancio de las mujeres. Entonces, esto como introducción. Muchachos, compañeros, hay que dejarse de joder.
No nos podemos seguir haciendo los boludos. No podemos seguir sosteniendo prácticas sociales que lo que hacen es mantener la jerarquización masculina y que tienen como consecuencia que un grupo de hombres llegue a la violencia extrema. Porque ellos no son loquitos, son solo nuestros representantes, los representantes de nuestro género. Esos son los hombres que nosotros estamos produciendo como sociedad. Llegué a los 15 minutos, me detengo acá. Bueno, si empiezan las preguntas en el chat, se las voy pasando a Enrique, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta, dice Enrique, ¿nos podés comentar cuál es el rol del varón en esta época, teniendo en cuenta la cantidad de violencia de género y femicidio? Pregunta Claudio Masucchi. Yo creo que el primer rol que tiene es la autocrítica, es la revisión de lo que hace cotidianamente. En esa autocrítica implica cómo es la relación con otros varones. Yo veo y escucho a través de pacientes y que me cuentan grupos de padres de colegios o cristianos o no cristianos, no importa demasiado ahí, los machos se comportan igual. Es de esos grupos de varones católicos, fervorosos católicos, no importa, se comportan igual. Siempre hay uno que primero en el WhatsApp de los papás envía, cuando existe, porque esos papás no tienen el WhatsApp para organizar las tareas escolares de los chicos. No, tienen el WhatsApp para organizar un partido de fútbol o una actividad. Es decir, todas cosas que a ellos les permite mostrarse como buenos padres, etc. Hasta que hay alguien que tira una primera foto, sonrisas, bárbaro, después viene la segunda, tercera y después aparece la pornografía. No importa la concepción, no importa el nivel de instrucción. Esto es una práctica frecuente. Con esto hay que romper. Ahora, esto significa un costo para los varones que rompen. Yo recuerdo en un taller que di para docentes en una ciudad del sur del país, donde había mayoritariamente varones, y hablamos de lo que era el acto prostituyente, ¿no? Que es otra de las formas que tiene el patriarcado de decirte que sos un macho. O sea, la cuestión es cómo es posible que hoy, que es tan fácil coger gratis, haya aumentado tanto el dinero que se mueve en el mundo con el tráfico de personas por explotación sexual, para explotación sexual. Y esta cantidad de dinero es porque hay hombres que prefieren pagar. Y no estoy hablando de que están pagando millones, no, están pagando 5 euros, 10, 15, 50 por un completo, pero cuando entran ahí, entran al espacio, a la habitación, esa mujer, en donde el feminismo no entró, esa mujer tiene los derechos ya de por sí restringidos. En ese momento que entra el macho, los derechos suspendidos. El macho coge o hace lo que se le antoja, porque es el que paga y es el dueño, y sale de ahí sintiéndose macho. Entonces, tenemos que ver todas las prácticas sociales que realizamos los varones, partiendo de la autocrítica, ¿no? Partiendo de la observación de lo que cotidianamente hacemos. O sea, estamos cogestionando el hogar en caso de parejas heterosexuales, somos capaces de ir a un mercado y planificar las comidas que hay que hacer, somos capaces de lavar la ropa, ponernos a planchar, cogestionar un hogar, limpiar, o nos hacemos los boludos. Enrique, acá creo que hay
dos preguntas que están un poco relacionadas. Preguntan cómo ve la masculinidad en tiempos feministas, si aprendió algo hoy, hay estadísticas, y también hay otra pregunta que me parece que está también vinculada a esta, que dice a qué se atribuye la escalada de femicidios en estos tiempos, o siempre existieron y ahora son más visibles. O sea, por un lado, ¿hay mayores femicidios o siempre hubo los mismos, o hoy son más visibles? A ver, hay una cantidad de hombres, de varones, que están trabajando en barrios, en grupos, reflexionando sobre la masculinidad, dentro de algunas instituciones, en todo el país, trabajando gratis en hospitales con hombres violentos, y gratis están trabajando. Y bueno, ¿y qué pasa? Así como en los medios, hay muy pocas referentes, periodistas, feministas, y esto es porque, bueno, a veces hay referentes del feminismo que a veces se la llama ante una cuestión muy dramática, etcétera, o porque es políticamente correcto, pero después desaparecen. La maniobra es más fuerte en cuanto a evitar la entrada de los varones que están trabajando en territorio. Nadie los conoce. Es decir, algunos compañeros, estamos impulsando que se arme una red, y a la vez cuando nos llaman pasamos los teléfonos de ellos, etcétera, para que empiecen a ser conocidos, trabajando en diferentes provincias, pero no se los conoce. No se los conoce, se los trata de tapar. O sea, el dispositivo de dominación masculina trata de tapar los varones activos, no quiere varones que estén en los medios cuestionando lo que están haciendo los otros machos, cuestionando al boludo ese que cuando una feminista habla de lo que es la dominación masculina, dice no, pero no todos los hombres, como si las mujeres no supieran diferenciar, que no son todos los hombres asesinos, etcétera, etcétera. Pero tienen la necesidad de decir no todos. Déjense de joder. Pero sería diferente si un varón le para el carro, ¿no? Entonces, los varones esos han aprendido por las lecturas de las feministas, porque el feminismo es teoría política, es teoría social, es filosofía, es un análisis de todos los modos de dominación. Con respecto a los femicidios, sí, claro que están aumentando. Y está aumentando la crueldad sobre el cuerpo de las mujeres trans, travestis. Está aumentando la crueldad. Y esto tiene que ver con dos cuestiones. Primero, la precarización de la vida. Y señalé estas formas de recibir algo así como la bendición patriarcal de cómo cada uno se constituye como macho. Precarización de la vida, que aumenta la violencia social y aumenta la violencia de género. Y la violencia de género extrema. Y por otro lado, es que hoy hay una mayor cantidad de mujeres que dicen no. Y se abren, y el Estado les ha dicho denuncien, y las mujeres van, denuncian y la matan igual, porque el Estado no ha estructurado los medios adecuados para proteger a las mujeres, ni se ha dado políticas para modificar la conducta de los varones. Entonces, lo cierto es que esa conjunción entre precariedad y ejercicio de la libertad está produciendo fuertes bajas en el movimiento de mujeres. Pero tengamos en cuenta que el feminismo es un movimiento de liberación y el feminismo no ha producido ninguna muerte. Es un proceso revolucionario que se está produciendo
sin que se produzcan muertos varones. Sigamos. Bien. Acá dice, ¿usted segmenta los diferentes masculinos por niveles económicos, políticos y sociales? ¿Son todos iguales? ¿Es lo mismo un machismo producto de la desigualdad que el machismo de clase media urbana? ¿La cultura neoliberal es responsable de esta situación? Pregunta Marcelo Cosín. A ver, el machismo es igual, o sea, el machismo es una ideología de dominación que se expresa con modalidades diferentes según los instrumentos culturales que tenga cada persona o grupo de machos. Se usa la palabra machismo en todo el mundo, y esto tiene que ver también con una maniobra racista y descalificatoria por parte de los países del primer mundo, como si ellos no tuvieran machismo. Salió una encuesta el otro día que en Gran Bretaña casi, creo que era 80 o 85% de las mujeres entre 15 y 35 años habían sufrido acoso y conductas machistas. El machismo está en todos los países. Los femicidios ocurren en todos los países. Lo que pasa es que la categorización de los mismos, cómo se los clasifica, etcétera, cambia, y entonces algunos países parece que tienen mucho más y otros parece que no tienen, pero en realidad los tienen. Y en todos los países ha aumentado la violencia contra las mujeres y los asesinatos, la violencia extrema. Ahora, ¿qué diferencia hay entre un Neus, creo que se llamaba, ¿no? Este garca que asesinó a su esposa hace unos meses atrás, de la cual no se volvió a hablar nada. Neus, con muchos millones de gran estructura, y que todos lo que pusieron en el obituario en la Nación, salvo 2 amigas de la víctima, todos los despidieron por igual al victimario y a la víctima. Y los despidieron por igual porque esa es una clase social que no reconoce las violencias que ejerce. No reconoce la violencia de género extrema, como no reconoce la violencia que ejerció a través de los golpes de Estado, a través de los militares, ni reconoce el nivel de explotación que realiza sobre cuerpos de hombres y mujeres. Entonces, hay lucha de clases, la dominación es de clase, la dominación es racial y la dominación es de género. Son diferentes modalidades dentro de una misma conformación social y en un mismo cuerpo. No se las puede separar. Conforman lo que Bourdieu dice el hábitus. O sea, la cultura hecha cuerpo, pero agreguemos cultura de clase y género hecha cuerpo. Esto es el hábitus. Entonces, está todo hecha cuerpo, ¿no? No se puede separar. Si hablamos de una y otra dominación es porque estamos utilizando muy al estilo occidental categorías para tratar de entender este proceso. Entonces, yo no veo diferencias en el nivel de intensidad del machismo. Lo que hay diferencias en los modos en que se expresa ese machismo. Enrique, si te parece, le vamos a dar entrada a Diego, que ya está en la buenísimo. sala con nosotros. Bueno, Diego Iglesias, Diego, ¿estás por ahí? Sí, ¿no es cierto? ¿Estás muteado? A ver, Carlos. Si lo desmuteamos. A ver ahora. Bien, Diego. Bueno, hola Diego, Hola, ¿cómo perfecto, estás? Diego.
Genial, ¿cómo andan? Gracias por invitarme. Bueno, Diego, bueno, habrás escuchado hablar a Enrique Sí. y hasta ahora y hablar un poco de qué pasa en los medios, ¿no? Sí. Bueno, contanos un poco, a ver, bueno, cómo es que ves vos esta situación desde el lugar en el que te encontrás. Bueno, primero creo que Enrique, que siempre es un placer escucharlo, lo decía con bastante claridad. Hay ahí como siempre, digamos, desde los medios de comunicación se desarrolla una disputa por el sentido. Y en este caso, en un tema tan crucial, también. El problema que yo veo acá es que hay mucha resistencia, como en todos y absolutamente todos los lugares donde los varones ocupamos lugares de privilegio, a ceder esos privilegios. Y eso tiene... Perdón, Diego, se te muteó. A ver, espera un segundito. Se muteó. A ver. Te escuchamos hasta que dijiste que tenían Sigue muteado. ciertos privilegios, pero seguís muteado. Esperemos un Seguís segundito. muteado. Ahora. Yo no me muteé, ¿hay un administrador o algo así? ¿Puede ser? Soy yo, pero seguramente cuando activaste el auricular puede ser, porque acá nunca te saqué el audio. Pero está perfecto. Dale, genial. ¿Me decían, perdón, hasta dónde escucharon? ¿Adri? Hasta que, bueno, que lo que no quieren es ceder sus privilegios. Claro, bueno, que en definitiva eso es algo central. La realidad es que la mayoría de los lugares y de posiciones en los medios de comunicación que tienen cierta relevancia por el impacto que tienen esos lugares, ya sea la conducción de programas de televisión, de radio o incluso las columnas centrales de temas vinculados con la política o la economía, son abrumadoras y mayoritariamente ocupadas por nosotros los varones. En la conducción eso es muy claro. Hay muy pocas mujeres que alcanzan a conducir un programa de televisión o de radio, y eso por supuesto que para mí tiene una implicancia en lo que es el mensaje o el discurso o la forma de ver el mundo. No por la condición en sí, porque está claro que, como bien relataba él recién, el machismo o el patriarcado hace una ideología y una ideología de dominación, no distingue entre varones y mujeres y nos atraviesa absolutamente a todos. Lo que pasa que nosotros los varones somos los que la ejercemos con una contundencia y una virulencia que tiene sus consecuencias, como bien acaban de describir. Pero me parece que ahí hay un factor clave, el hecho de que los lugares más importantes en los medios de comunicación sean ocupados por varones, determina o condiciona mucho el mensaje y el sentido de las discusiones tan actuales. Además, también lo que yo observo es que la mayoría de los varones que conducen en la radio y en la televisión, o por lo menos muchos, no sé si la mayoría, creo que claramente se sienten molestos frente a el avance de los feminismos. Y se sienten molestos porque se sienten interpelados, y esa interpelación los incomoda. Y como los incomoda, reaccionan en vez de sentarse 2 minutos a reflexionar y a pensar un poco qué es lo que están haciendo desde esos lugares, cuál es el mensaje que están brindando, cuál es la concepción que tienen de las mujeres y de las diversidades en general. Bueno, todo ese trabajo no se lo quieren tomar y por lo general reaccionan, ¿no?, a eso. Por supuesto, hay distintas variantes, ¿no? Pero hay grados extremos que expresan esa virulencia o esa violencia o esa resistencia a la revolución de los feminismos, como por ejemplo el caso de Babi Echecopar, ¿no?, que es como un caso prototípico de la violencia contra las mujeres y las diversidades ejercidas en los medios de comunicación. Digo prototípico porque ya es casi caricaturesco lo que hace, pero no es el único, por supuesto, los casos son innumerables. Y además también un punto más que quiero agregar, que está bueno para pensarlo, y es que Enrique señalaba algo que por lo general les molesta a los varones la presencia de mujeres feministas en los programas. Y por eso fíjense que
en los medios de comunicación masiva las mujeres feministas por lo general son penadas, son sancionadas por ejercer o por practicar o por defender o por llevar adelante el feminismo. Y la sanción está en la falta de lugares. ¿Y por qué eso? Porque la mujer feminista es leída en los medios de comunicación masiva como una mujer problemática, curiosamente, ¿no? Puede sonar hasta cómico esto, pero es lo que pasa. ¿Y por qué problemática? Bueno, justamente porque está interpelando al statu quo, está interpelando a un sistema preestablecido, dominante, de privilegio, que ejercemos los varones. Y entonces, bueno, frente a eso, la respuesta, de vuelta, en vez de reflexionar, en vez de pensar un poco al respecto, es reaccionar directamente con el señalamiento de la construcción de una supuesta mujer problemática, cuando claramente no lo está. En definitiva, o tal vez el problema sea que no quieren ponerse a pensar. Parece que es un poco eso. Creo que ahí hay una clave. Pero bueno, estas son al menos algunas aproximaciones así muy rápidas que se me ocurren acerca de los medios de comunicación y la postura frente a el feminismo, por ejemplo. Acá, Diego, dicen que bueno lo que estás planteando, ¿no? Esto de la mujer feminista como la mujer problemática, ¿no? Una pregunta, ¿sentís Sí. que los varones de tu generación están en un proceso de transformar estos estereotipos en relación a la perspectiva de género? Me voy a limitar a hablar de los varones que conozco yo, que son varones blancos, en su mayoría heterosexuales, de clase media y con cierto nivel de formación intelectual. En ese acotado grupo con el que yo tengo trato permanente, diría que sí. Diría que sí. Que hay cierta... Por lo menos en cada uno de los grupos que integro hay varios actores que cuestionan e integran viejas prácticas de esos grupos, que están más vinculadas, como recién señalaba Enrique, a cuestiones, por ejemplo, de, no sé, esto de enviar porno en los grupos de WhatsApp, y no cualquier tipo de porno, porque también hay un porno feminista, ¿no? Pero el porno clásico, donde la mujer ocupa un lugar de sumisión y es sometida frente a un macho, digamos, que ejerce su supuesta potencialidad sexual, y bueno, y todo ese cuento. Y esos videos se siguen difundiendo, pero hay un cuestionamiento a esos videos, por ejemplo. Lo mismo que a expresar cualquier tipo de comentario homofóbico o misógino. Hay ya varios integrantes en distintos grupos de los que yo integro que señalan que eso es una práctica que no puede seguir llevándose adelante y que hay que reflexionar sobre esa práctica. Entonces diría que sí, que hay, digamos, creo que la potencia de los feminismos es tan revolucionaria, tan transformadora, que me parece que indefectiblemente terminan produciendo este efecto de que muchos varones empezamos a cuestionar ciertas prácticas aprehendidas desde que éramos chicos. Bueno, acá Paola dice, el porno y la viralización de los videos, tenemos que trabajar muchísimo en eso porque es inaceptable. Sí, yo creo que creo lo mismo, que hay una práctica que yo veía antes muy frecuentemente y que creo que por lo menos ahora se le ha puesto un poco de freno, que es esta cuestión de otra forma de violencia, que es la de los varones que dejan de salir con una pareja y que consideran que como es su propiedad tienen derecho a difundir únicamente con el objetivo de lastimarla, ¿no? de hacerle un daño, difundir fotos o videos que fueron grabados de manera consensuada en el ámbito de la intimidad y que bajo ningún punto de vista tiene la autorización para ser difundido de otra manera. Eso me parece que es un acto de violencia muy grande y que tiene que ver con una práctica que ahora por lo menos yo veo que sigue siendo... sigue estando presente, sigue teniendo difusión, lamentablemente, pero por lo menos veo que se empieza a agrietar esa práctica y empieza a haber un cuestionamiento, una interpelación a por qué hacer eso. Por supuesto que eso ya me parece mucho más grave que enviar porno. Digo, ahí ya me parece que estamos ante una violencia mucho más grande, digamos, ¿no? Porque estamos hablando ahí de una expareja a la que uno le está sometiendo o ejerciendo
violencia con el único fin de humillarla o de hacerle pasar vergüenza o de generarle un daño. Bueno, aquí hay otra pregunta, bueno, para cualquiera de los dos. Dice, ¿existe alguna agrupación de varones en deconstrucción que exija alguna posición de revisión de estas prácticas? O al menos tenga algún interés en organizar un reclamo en este sentido? Sí, hay. Enrique debe conocer el nombre, pero hay algunas. No sé si, Enrique, si vos estás al tanto de esto. Sí, la verdad que no me acuerdo exactamente los nombres, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, si ponen Lucho Fabri, sí, coordina ha creado un buen espacio de reflexión sobre este tema y está impulsando una red. Otra se llama Desertores del Patriarcado y la Conducta Prostituyente, que también es otro grupo. Bueno, seguramente se pone en internet varones antipatriarcales, es otro grupo. Hay muchos pequeños grupos y que también están en Instagram y en Facebook, ¿no? Sí, acá está poniendo Claudia Quiroga, Varones Antipatriarcales, es un grupo, y sí. después Instituto de Masculinidades. Ese, Lucho Fabri. Sí, ahí están otro grupo. Otra pregunta dice, ¿por qué ganó Trump y Bolsonaro? ¿Por qué hay en hombres y mujeres tanta fobia a Cristina Fernández de Kirchner? Me parece que hay que encarar el tema político, la importancia de la cultura neoliberal. ¿Y la publicidad? ¿Hay acaso más machismo que en el 90% de las publicidades mundiales y las redes sociales? Probablemente Enrique lo pueda explicar mejor, pero si bien obviamente nuestro tiempo histórico es el tiempo del neoliberalismo como ideología dominante, creo que hay que centrarse más en el patriarcado que en el neoliberalismo porque es anterior y es muy fuerte, digamos. El neoliberalismo tiene, digamos, en esta nueva faceta, que es la neoliberal, tiene 30, 40 años, el patriarcado tiene siglos. Y me parece que por eso tiene una potencia tan abrumadora. Por supuesto que el patriarcado tiene una expresión particular dentro del neoliberalismo que tiene que ver con las formas de vinculación económica, política, social, que están estructuradas a partir de nuestro sistema económico neoliberal, pero me parece que me parece que no podemos entrar o no podemos analizarlo, digamos, predominantemente desde el neoliberalismo, sino que hay que ir y analizar, digamos, la construcción histórica que ha determinado esta ideología tan potente que es el patriarcado, que hace básicamente que los varones tengamos privilegio por sobre las mujeres en absolutamente todos los ámbitos de la vida. No hay un solo ámbito de la vida en el cual no tengamos un privilegio y además no hay un solo ámbito de la vida en el cual no ejerzamos algún tipo de violencia. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos, Diego. Y fíjense que en Estados Unidos no les costó elegir un hombre negro. Es decir, prefieren un hombre negro antes que una mujer blanca o una mujer negra, obviamente, ¿no? O sea, y esto tiene historia. Cuando se le dieron ciertos derechos a los varones negros, a los negros, negras, esto fue dado a los varones negros, no a las mujeres. Es decir, las mujeres tuvieron que luchar muchísimo y la palabra liberación de las mujeres la usaban las compañeras negras norteamericanas que estaban luchando contra el sexismo de sus compañeros negros dentro de las organizaciones, pero también de los blancos que las secuestraban y las violaban. Y ellas eran las que más utilizaban la palabra liberación femenina, liberación de las mujeres, que luego la incorporan las blancas, dándole un contenido diferente al que tenía por parte de las mujeres negras, ¿no? Es decir, ahí aparece la dimensión de raza también dominante.
Dice otra pregunta. ¿Cómo puede el Estado promover políticas de cambio y no limitarse a una perimetral que nunca sirve para nada? Pregunta Cristina Merelí. No sé, Enrique, cómo la ves, pero a mí me parece que un factor central, que es lo que vienen reclamando también los feminismos, y que yo lo veo cotidianamente desde las coberturas periodísticas, que es la necesidad del cambio profundo de la perspectiva de género por parte, por ejemplo, del Poder Judicial, ¿no? Digo, diría que en todos los ámbitos, pero en el Poder Judicial es central. Porque yo cotidianamente en el noticiero, por ejemplo, T5N, contamos casos de femicidios o de violencias de género, y lo que observamos en la gran mayoría de los casos es cómo el Estado termina descuidando la vida de las mujeres, porque quienes tienen que actuar para evitar un daño que incluso como daño mayor puede terminar en el femicidio, no hacen lo que tienen que hacer, tanto fiscales como jueces, como fuerzas de seguridad. ¿Y por qué no lo hacen? No lo hacen mayoritariamente porque consideran que las denuncias que hacen las mujeres son un tema menor. Y eso es la ausencia total de perspectiva de género. Por ejemplo, uno va a un ejemplo simple, ¿no? Pero si uno va y denuncia un robo y dice, el delincuente que me robó está acá a 3 cuadras, lo más probable es que la policía salga y vaya a buscar al delincuente. Después se verá qué pasa, ¿no? Pero vaya a ir a buscar al delincuente. Ahora, cuando una mujer va y dice, mi marido o mi pareja me acaba de romper la cabeza a patadas, muchas veces les dicen, bueno, pero no es tan grave, bueno, pero es un tema, digamos, de pareja, bueno, pero hay que pensar, digamos, si te conviene hacer o no la denuncia, o incluso hace la denuncia, le toman la denuncia y después va eso a una fiscalía de turno y el fiscal tarda en dar la perimetral, o da la perimetral, que es un acto casi burocrático a esta altura y no tiene ningún tipo de sentido, pero elige en una decisión bastante absurda no darle una prisión preventiva a un tipo que la mujer ya ha dicho, che, me cagó a palo 25 veces, ya le hice 3 denuncias, viola las perimetrales, y no le dan preventiva. Entonces, es un problema grande, la verdad. Un problema muy grande. Bien, bueno, a ver, aquí hay otra pregunta de Paula Bartolomé. Dice, ¿Podría ampliar un poquito? Sí. ¿Podría ampliar un poquito lo que dijo Diego? Sí, por favor, Enrique, perdón. Creo que hasta ahora ningún gobierno ha tomado con firmeza el tema de educación sexual integral. Sí. Y exigiendo que esto se cumpla en todos los niveles, hasta la universidad, y que se cumpla en las escuelas religiosas también. En las escuelas, perdón, de gestión privada. Entonces, tenemos por un lado eso. O sea, eso sería una política no sexista o antisexista, porque serviría para romper estereotipos y darle elementos a los niños, las niñas, a los adolescentes, a las adolescentes, para que puedan entender esto, todos los procesos sexuales, los vínculos y generar prácticas democráticas, digamos, y de respeto de los cuerpos. Y por otro lado tenés los poderes del Estado, que son absolutamente machistas, más allá de las buenas intenciones de muchos compañeros, pero que son machistas, tienen una dinámica machista, y tenés el Poder Judicial. El Poder Judicial en cualquier sociedad capitalista está para garantizar la dominación de clase, la dominación racial y la dominación de género. Entonces, cuando las mujeres tienen que recurrir al Poder Judicial, entran a un espacio de sospecha terrible, y es para ellas, cuando entran ingenuamente pensando que van a encontrar justicia, es una trituradora de carne, mucho más si tienen que denunciar el incesto paterno-filial. Porque muchas veces dicen, no, el Poder Judicial siempre le da a los hijos a la mujer
cuando, porque piensa que las mujeres son las que mejores están en condiciones para criar. Eso en parte es cierto, pero lo cierto es que cuando esa mujer denuncia incesto paterno filial, bueno, te la quiero ver con lo que se tiene que enfrentar, porque aparecen políticas de castigo hacia esas mujeres, terribles. Bueno, ya falta un minuto para las 20, a Diego lo voy a tener que liberar porque se tiene que ir para el canal y si no, no va a llegar. Y bueno, y voy a, Enrique, si te parece, a leerte una o dos preguntas más. Diego, cuando quieras, quedás. Estás muteado ahora, Diego. Espera, porque estás muteado. A ver ahí. A ver, ahora listo. Sí. No, bueno, sí, perdón, pero me tengo que ir al canal a grabar ahora mismo. A las 8 tenía que estar ahí, por eso. Pero bueno, quería agradecerles el espacio y bueno, es un placer la invitación. Se repita cuando quieran, estoy dispuesto. Y Enrique, que siempre es un placer escucharlo y de quien aprendo bastante cada vez que lo escucho. Así que gracias. Un abrazo, fue excelente tu participación. Gracias, de verdad. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Diego. A ustedes. Enrique, acá Paula dice, como mujeres feminismas tenemos varios frentes de acción en la formación de nuestros hijos, en la órbita laboral, en los espacios de acción política, en la representación de los medios y en lo institucional. La verdad es que estamos empujando montañas. Es una reflexión de Paula, en realidad, más que una pregunta. Sí, claro que están empujando montañas. Ahora, a veces hay consignas que me parecen un tanto ingenuas en algunas compañeras que dicen, los varones se tienen que replantear, nosotros no tenemos, ellos tienen que replantearse. Esto es como si no sé, a los capitalistas financieros que están haciendo la guita en la bolsa de Nueva York, le digamos, señores, ustedes se tienen que replantear, están produciendo pobreza. No, este es un tema de poder. Este es un tema de poder. No es un tema que se va a resolver éticamente. Lo que nosotros tenemos que lograr es que haya, por un lado, política de Estado. Por otro lado, inevitablemente, las compañeras van a tener que seguir la lucha, porque si no, la contraofensiva es fuerte. Lo que tenemos que lograr es una masa crítica, una cantidad N de hombres que pueda tener un impacto socioeconómico cultural como lo tienen las mujeres feministas. Tenemos que lograr eso. Y todavía, obviamente, no lo hemos logrado. Todavía todos los compañeros que están trabajando en territorio, etcétera, no tienen esa masa crítica. El día que la tengamos, podremos entonces apoyar totalmente la lucha de las compañeras feministas, trans, travestis, y bajo la dirección política de quienes están subordinadas. Tiene que cambiar, no bajo la dirección política de los varones, por más feministas y progresistas que aparezcamos. Porque, a ver, como en la lucha de las y los afroamericanos norteamericanos, hubo muchos blancos y blancas que lucharon y muchos varones blancos y blancas que perdieron la vida en esa lucha apoyando la liberación de los afroamericanos. Pero la conducción política la tenían que tener ellos, ¿no? Y por ahí leí porque me metí en el chat, alguna pregunta o alguna afirmación que decía, nunca me acuerdo de esta mujer tan machista que está en los medios, bueno, esta pelirroja, está en A24. Canosa, sí. Viviana Canosa. Machista de derecha y pro vida, etcétera, etcétera. Que decía, bueno, y los hombres también mueren. Claro que también mueren los hombres. Los hombres mueren, pero fundamentalmente por otros hombres, matados por otros hombres. Y
el 99% de denuncias son, o actos de violencia son producidos por varones. ¿Hay mujeres violentas? Claro que hay mujeres violentas. Chocolate por la noticia. ¿Las mujeres pertenecen al género humano? Entonces, por supuesto, tienen la capacidad de matar, torturar, etc. Pero lo cierto es que están en posición de subordinación. Y cuando una mujer se revela y puede defenderse como puede y mata a su opresor, aquel que le estaba cagando a palo todos los días, descalificándola, violándola, etc., bueno, tiene un trabajo para poder demostrar que fue en defensa propia, que yo he tenido que intervenir en algunos casos, que no es fácil pelear contra los fiscales machistas, ¿no? Enrique, acá preguntan, dice, la ley Micaela está, dice, pero no es respetada. Un fiscal se negó a la capacitación y otros lo hacen como un mero trámite. Es cultural. La acción debe ser transformadora. Sí, y el tema es que cuando se comenzó a implementar la ley Micaela, etcétera, entramos fuerte en pandemia, ¿no? Entonces se ha estado dando por internet y todo lo demás, y eso no sirve. Hay que poner más el cuerpo y menos PowerPoint, menos esos aburridos cursos de PowerPoint. Entonces, más técnicas dinámicas de grupo, psicodrama, sociodrama, role-playing, etcétera, en donde las personas, los funcionarios y las funcionarias del Poder Judicial se impliquen. Va a haber una cantidad de ellas, que va a producir modificaciones interesantes. A otros no. Otros son absolutamente machistas, perversos o gente de mala fe, que no podemos esperar absolutamente nada. Lo que vamos a tener que hacer es juntar el suficiente plafón político para cuando saquen fallos sexistas, hacerle juicio político y sacarlos. Es un tema de poder también. ¿Tu opinión sobre la ley de cupo femenino? Bueno, ya por suerte estamos avanzando a la paridad, o sea que tiene que haber 50 y 50. Las mujeres son la mitad del mundo, por lo tanto tienen derecho a la mitad de todo. Y en algún momento, yo recuerdo que cuando fue el cupo del 30%, las mujeres lo lograron, juntándose de diferentes partidos políticos aún antagónicas, presionando, les hicieron cualquier cosa a los machos de diputados, pero aún así ellas pudieron sacar el cupo. Y las acusaban de todo, ¿no? Diciendo, bueno, las acusaban de que las iban a elegir a las esposas, a las amantes, etcétera, etcétera. Puede haber ocurrido muchas cosas, puede haber ocurrido, pero lo importante es que se comenzó a dar a las mujeres la posibilidad de ejercer la experiencia, la práctica del manejo con el poder. Y eso es fundamental. Entonces, los cupos sirven, esa discriminación positiva, sirven para incorporar nuevas praxis en los grupos que están subordinados. Y hay que sostener eso. Yo recuerdo que una locutora, conductora de televisión, el nombre ahora no lo recuerdo, pero sí tengo su rostro, decía que ella nunca había necesitado de cupo, que no estaba bien los cupos, que había que competir libremente. Lo cierto es que muchísimas mujeres de clase media alta y alta tienen una cantidad de opciones y entonces no sienten la opresión. Pero en otros sectores sociales, o en las mujeres de esas clases sociales, altas y medias, que tienen un fuerte control en cuanto a porque hay dominación de género claro sobre ellas, no tienen opciones y ellas sí viven la opresión. Entonces,
yo estoy totalmente de acuerdo con la discriminación positiva. Bueno, voy a ir leyendo la última ya para ir cerrando, Enrique, porque ya digamos, son muchas las preguntas que quedaron afuera. La verdad que vamos a pedir disculpas, pero bueno, el tiempo, digamos, nos queda corto cada vez que hablamos con Enrique. Acá Claudia Quiroga dice: la ley Micaela se presentó a fines del 19, cada municipio cumplió, municipios que lo hicieron a conciencia, con personal capacitado, capacitando a todo el personal durante la semana, y quienes cumplieron solo con un PowerPoint, ¿no? Pasado una horita, o sea, echan la ley, echan la trampa. Bueno. Y bueno, acá la última dice: no deberíamos permitir que machistas administren justicia, o por lo menos que sean mujeres no machistas las que estén frente a la hora de actuar. Esta pregunta, esto lo está diciendo Silvina Dolores Pereira. Bueno, Enrique, ¿algo más para cerrar? ¿Qué quieras decirnos? No. Yo creo que estoy de acuerdo que no deberíamos permitir, pero bueno, es una expresión de deseo y es una cuestión de poder. Llegará el momento en que no será posible que alguien que tenga conductas sexistas administre justicia. O llegará el momento en que alguien que toma conductas que tienden a proteger a abusadores y golpeadores, y sobre todo abusadores sexuales, sea expulsado por eso. Todavía yo he visto varios jueces y juezas en la provincia de Buenos Aires, ha sido fuerte eso, varias juezas denunciadas, terribles. Y la salvaron los machos políticos, la salvaron los machos del radicalismo o del PJ. Yo soy peronista, le digo, ¿no? Pero la salvaron los machos del radicalismo o del PJ en el juicio político. Así que hay mucho para trabajar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Enrique, por gracias. haber aceptado la invitación. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado. La verdad es que para nosotras es una sorpresa, una grata sorpresa haber visto este Zoom con tanta gente, ¿no? La verdad que las que venimos trabajando en esto vemos que cada vez hay más gente interesada y más varones acompañándonos en estos Zoom. Así que bueno, gracias a todas y a todos. No sé si alguna compañera de la Comisión de Género, está el presidente Miguel Ángel Diani, si Miguel quiere decir algo, o el secretario Harvey, que están por acá. Sí, yo quería comentar que Argentores cumple este año 111 años, y en 111 años de historia hubo una sola presidenta mujer. Y secretario, creo que ninguna secretaria, solamente fueron todos secretarios. Hay algo que hay que cambiar y que tenemos que cambiar los hombres, porque creo que, como bien decía Enrique, si los hombres no nos tomamos en serio este tema y acompañamos a las mujeres en el tema, va a ser muy difícil el cambio. Es muy duro y va a ser muy difícil. Así que nada, yo comparto y agradezco a Enrique las palabras, comparto plenamente todo lo que dijo y bueno, de a poquito en la entidad queremos hacer ese cambio y ya estamos en ese camino. Creo totalmente en la discriminación positiva. Algunos la pueden ver injusto, porque pueden decir que no es justo que habiendo X cantidad de varones que son capaces, incluso en concursos de dramaturgia, ¿no? o de guionistas, ¿por qué tiene que haber cupo?
y porque hubo una postergación de muchísimos años de la figura de la mujer, y que es una manera de apoyar todo esto que está pasando y de intentar que algo cambie. Así que creo también altamente en la discriminación positiva, y te vuelvo a agradecer, Enrique, que hayas... Y me gustaría que Sí. cuando podamos organizar otra charla nos puedas acompañar de vuelta. Y los cupos son para que las mujeres capaces puedan entrar, Claro. a las que se le impide entrar. Totalmente, totalmente, que se le impidió sistemáticamente durante toda la historia, toda la historia. Así que te agradezco otra vez, Enrique, todo lo que... Gracias a ustedes. Muchas gracias, Enrique. Bueno, Gracias. muchas gracias a todos, muchas gracias, Miguel, por haber cerrado este encuentro, el presidente de Argentores, muchas gracias a la Junta que nos está acompañando, y bueno, y esperamos vernos pronto en otro encuentro. Gracias, Gracias a todos. Chao. Buenas noches. Gracias.